buenos días, muchas gracias por atender esta invitación. Bienvenidos a la conferencia de prensa que encabezan el secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, y el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón. Para iniciar, escucharemos al secretario de Hacienda. Muy buenos días a todos. 2010 fue un año de recuperación y de esfuerzos importantes que robustecieron la economía de nuestro país. Gracias al trabajo de todos los sectores y de todos los mexicanos, en el año que terminó se lograron buenos resultados en materia económica. Por el lado de la demanda externa, las exportaciones no petroleras tuvieron un crecimiento promedio en el periodo enero-noviembre de 30.6%. La mayor demanda externa se tradujo en un dinamismo favorable, tanto de la producción industrial, que tuvo un crecimiento de 6.2 durante el periodo enero-octubre, como de la producción manufacturera, con un crecimiento de 10.5%. Así, aunque la primera etapa de la recuperación estuvo impulsada sobre todo por la demanda externa, durante la segunda mitad de 2010, la demanda interna mostró importantes señales de aceleración. En septiembre, las ventas al menudeo tuvieron un crecimiento de 4.1%, superior al 2.2 registrado de enero a septiembre. Y la inversión fija fruta aumentó 6.8, mayor al crecimiento de 1% registrado de enero a septiembre. Cabe destacar que en los primeros tres trimestres de 2010, la inversión extranjera directa ascendió a 14.362 millones de dólares, 21% más alta que la observada en el mismo periodo del 2009. Durante 2010 nuestra moneda se mantuvo fuerte y se realizaron acciones para fortalecer a la economía mexicana frente a choques externos. Entre estas destacan un manejo apropiado de la deuda pública en nuestro país, un máximo histórico de las reservas internacionales que alcanzaron casi 113,000 millones de dólares, se solicitó la renovación de la línea de crédito flexible en el Fondo Monetario Internacional y se cubrió el precio de la mezcla mexicana del petróleo para 2011. El mayor dinamismo en las demandas interna y externa, así como la estabilidad económica, se ha traducido en un repunte en los niveles de empleo. De este modo, el año pasado, cerramos el año con 730,348 nuevos trabajadores registrados al Instituto Mexicano del Seguro Social, 70 de ellos con un trabajo permanente. Además, con la disminución estacional que ya habíamos advertido, seguimos estando por arriba de los niveles máximos observados durante la crisis de 2008 y 2009. Estas son sin duda buenas noticias y podemos anticipar que las buenas noticias continuarán durante el año 2011. Para 2011, las previsiones del Gobierno federal, del Banco de México y de los principales analistas privados nos indican que nuestra economía continuará en la ruta del desarrollo y del crecimiento. Podemos esperar un año de consolidación para seguir avanzando en la agenda pendiente. Para dar mayores detalles y mayor precisión con respecto a la generación de empleos, mi compañero el secretario del Trabajo, don Javier Lozano Alarcón, hará algunas precisiones. Muchas gracias, secretario. Muy buenos días a todos. Feliz año. Y bueno, pues mire, déjenme hacer algunas puntualizaciones sobre lo que comentaba mi colega secretario de Hacienda y Crédito Público. Efectivamente, tenemos al cierre del 2010 una cifra de 730,348 nuevos empleos de cotizantes en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto representa un aumento del 5.3% respecto del año pasado. Y hay que destacar que de esta cifra, el 70.1% para ser exactos, corresponde a trabajadores permanentes y el resto, el 29.9%, restante a trabajadores eventuales. Cabe destacar, como siempre lo hacemos, que estamos hablando de una cifra neta, es decir, ya consideran estos 730,348 nuevos empleos, ya descuentan las bajas del año 2010. Es un número superavitario, es el saldo que nos queda después de sumar las altas y restar las bajas. Y de hecho, desde 1996 no veíamos una cifra parecida en cuanto a generación de empleos se refiere. También es de destacar que, pues ustedes recuerdan que en noviembre dimos cuenta de una cifra de 962,000 nuevos empleos. Era lo que llevábamos hasta ese momento en el año. Pero siempre advertimos, como ya apuntaba el secretario de Hacienda y Crédito Público, siempre advertimos que los meses de diciembre, cíclicamente, y lo tenemos aquí en esta serie estadística que ustedes pueden consultar, tenemos una caída promedio de 231,755 en los últimos 15 años. Siempre los meses de diciembre nos ocurre, sea un buen año, sea un mal año,
tenemos ese comportamiento. De ahí que con esta disminución en este mes de diciembre fue de 232,115, y ya al restar de esos 962,000 es que nos queda la de 730,000 que acabamos de mencionar. Por otro lado, déjenme comentarles que las actividades que en el 2010 reportan un mayor crecimiento de esta suma total de más de 730,000 nuevos empleos es, en primer lugar, las industrias de la transformación, con 274,209. En segundo lugar, el sector servicios, con 178,637. Y en tercer lugar, el comercio, con 136,968. En conjunto, estas tres actividades nos dan más del 80% del total de los empleos creados en el 2010. Ahora, si consideramos la totalidad de empleos perdidos durante la crisis, y para este efecto estamos considerando de noviembre del 2008 a mayo del 2009, que fueron meses donde perdimos más empleos de los que generamos, y después sumamos ya los que se acumulan de junio del año pasado hasta la fecha, tenemos que se perdieron en la crisis poco más de 700,000 empleos, pero afortunadamente la generación neta de los meses subsecuentes fue de 837,111 empleos, lo cual nos da ya una ganancia después de la crisis, después de haber recuperado todos los empleos que se perdieron en la crisis, de 135,794 nuevos empleos. Ahora, por lo que hace al tamaño de empresa que creó estos 730,348 empleos en el año, les puedo decir lo siguiente. Los patrones con plantilla superior a 1,000 asegurados, a 1,000 trabajadores, crearon 283,192 trabajos. Esto significa el 38,77%. Los que tienen, insisto, más de 1,000 asegurados. Después, patrones de entre 500 y 1,000 asegurados crearon 124,637, lo cual es el 17%. Luego, patrones que tienen entre 250 y hasta 500 asegurados crearon un poco más de 98,000 empleos, que equivale al 13,43% del total. Y de los que tienen más de 50 y hasta 250 fueron 22%. Es decir, patrones que tienen más de 50 trabajadores, en su conjunto crearon más del 90% de los empleos totales de estos 730,348 que estamos reportando al año 2010. Estos son los comentarios iniciales que hacemos al respecto y estamos desde luego a sus órdenes para las preguntas que quisieran hacer. Vamos con la primera pregunta, Verónica Gascón, de Reforma. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Son dos preguntas. La primera, ¿qué expectativas tienen de este programa de primer empleo que entró en vigor a partir del 1 de enero? ¿Cuántos empleos prevén que se puedan crear a través de este programa? Y una segunda pregunta para el secretario Lozano, si me permite, sobre el tema de Mexicana. ¿Permanece aún la fecha de inicio de operaciones, que sería el 24 de enero? ¿Siguen en lo mismo y si ya van a empezar a vender boletos? Gracias, Verónica. Mira, por cuanto hace este nuevo programa que está contenido en la Ley de Impuestos sobre la Renta y que fue ya publicado por el Presidente de la República, dado el presupuesto que se ha asignado al respecto y las proyecciones que se hicieron en la Cámara de Diputados cuando se autorizó el mismo, se estima que pudiera dar, si todo sale bien, alrededor de 200,000 nuevos puestos de trabajo. Pero lo que tenemos que ver es que se trata de un programa que está basado en estímulos fiscales y que solo en la práctica podremos comprobar si efectivamente podrá tener este alcance. Ojalá lo tenga, el presupuesto está dispuesto para tal propósito y esperemos que todo salga bien. Para eso fue aprobado y por eso fue aprobado por unanimidad. Por cuanto a Mexicana de Aviación, te comento que mañana, por la mañana, tendremos una reunión con el secretario Juan Molinar Orcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, estará el administrador general de Compañía Mexicana de Aviación, estará el conciliador Gerardo Badín,
estará también el Banco de Inversión, desde luego la Secretaría del Trabajo, en fin, los que participamos de este proceso. Hasta este momento no tenemos ningún cambio en cuanto al calendario que se nos había presentado a finales de diciembre, pero yo preferiría que sea mañana o pasado mañana cuando podamos actualizar datos a la luz de los últimos hechos, sobre todo ver pues si son los mismos inversionistas los que se mantienen interesados, si se han sumado algunos otros. Les puedo decir que hasta el día de hoy lo que veíamos es que el plan preoperativo estaba en curso, que se tenía interés por más de 200 millones de dólares iniciales por distintos potenciales inversionistas, cuya identidad no se puede revelar en estos momentos, y que sí, efectivamente, el plan inicial es de salir el 24 de enero. Pero insisto, yo prefiero que sea mañana, después de la reunión que tengamos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el que se pueda confirmar o rectificar finalmente si esta es la fecha de inicio de operaciones de Mexicana, si todo sigue adelante. Como ustedes recordarán, desde el mes de diciembre, principios del mes de diciembre, el tema laboral quedó resuelto, dejó de ser un obstáculo, es hoy un factor que contribuye a que salga adelante Compañía Mexicana de Aviación, y son más ahora los aspectos relacionados con el plan de negocios, con los inversionistas, con el acuerdo con acreedores, lo que en todo caso está en proceso, en marcha, pero mañana podremos ya confirmar esta información. Fernando Franco, de Excelsior. Hola, buenos días. Secretario de Hacienda, 3 preguntas. Uno, ¿nos puede comentar cómo cerró la economía en el cuarto trimestre del 2010? Si ya tiene el estimado de crecimiento. ¿Cuál sería para todo el año en general? La segunda pregunta va en relación al empleo. Para este año, en este año se crearon más de 700,000 empleos con un crecimiento cercano a 5%. Con el crecimiento estimado de 3.9% que se tiene para 2011, ¿seremos capaces de mantener al menos esta cifra de 700,000 empleos o cuántos estarían pensando ustedes? Y la tercera va en relación al asunto del precio de la gasolina. El próximo sábado, si todo sigue igual, tendría que aplicarse el incremento o el deslizamiento al precio del combustible. ¿De cuánto va a ser este? Y si nos puede dar, ¿para cuánto va a ser para todo 2011, por favor? Gracias. Gracias, Fernando. Sí, los datos del último trimestre del año 2010. Casi no se oye, fíjate. ¿Ahí me escuchan? ¿Ya? Ya. Los datos del último trimestre del año 2010 todavía no se tienen, tienen pues cerca de 40 días de rezago estos datos y se van a tener en la primera quincena de febrero y lo haremos del conocimiento de todos ustedes, los datos precisos y las cifras oficiales de cuál fue el crecimiento en el último trimestre del 2010 y como consecuencia cuál fue el crecimiento de la economía durante todo el año 2010. Las expectativas de crecimiento que tenemos para el 2011 son buenas, son datos muy buenos. En este momento el pronóstico oficial es de 3.9%, pero hay que señalar que los analistas sobre México, tanto nacionales como extranjeros, sobre todo los extranjeros, que algunos de ellos revisan sus pronósticos en la segunda quincena de diciembre, pues muestran algunos datos que creo que son bastante alentadores lo que se muestra. Y la mayor parte de ellos, todos los que revisaron su pronóstico de crecimiento en la segunda quincena de diciembre, han levantado sus crecimientos. Por ejemplo, el 15 de diciembre Credit Suisse revisó su pronóstico de crecimiento para el 2011 a 4%, el 20 de diciembre Goldman Sachs lo revisó a 4.1% y el 29 de diciembre JP Morgan lo revisó a 4.5%. De manera que empieza a verse la misma tendencia que tuvimos en el año 2010. Si tú recuerdas, al principio del año 2010, el pronóstico de crecimiento para la economía mexicana pues era bastante menor al 5% que estoy seguro vamos a obtener. De manera que nosotros estamos bastante optimistas, vamos a arrancar con 3.9% nuestro pronóstico, lo revisaremos en las primeras semanas de enero y febrero y revisaremos si es necesario. Yo espero que sí revisemos al alza nuestro pronóstico. Los datos son bastante buenos. Repito, un signo muy alentador es que lo que se viene acelerando desde el segundo semestre del año 2010 es el mercado interno, toda la parte interna de la economía, nuestras
ventas tanto al menudeo como de durables, como en tiendas departamentales han mostrado un crecimiento importante. Otro dato muy relevante es que la producción industrial en Estados Unidos, que es la que es muy relevante, la que está sincronizada con nuestra economía, pues sigue manteniéndose bastante fuerte en 3.8%. Los problemas de la economía estadounidense están en otro lado y no en la parte que está sincronizada con la economía mexicana, lo cual también es un buen dato. Asimismo, también la expansión del crédito empieza a verse encarrerado, empieza a acelerarse, de manera que nosotros estamos optimistas de que vamos a tener un muy buen año, que por supuesto iremos revisando mes a mes los pronósticos de crecimiento que tengamos, de manera que nosotros en este momento pensamos que la economía mexicana en este momento va a crecer alrededor del 4% para el año 2011. Con respecto a la cifra de generación de empleo para el año, para este año, para el año 2011, bueno, habrá que ver, la Secretaría de Hacienda no hace pronósticos oficiales de generación de empleo, pero bueno, un poco mencionar que también cuál era la encuesta del Banco de México en términos de generación de empleo en enero del año 2010, y mencionábamos que íbamos a generar alrededor de 250,000 empleos. Afortunadamente se equivocaron y generamos 730,000 empleos, que es una de las cifras de generación de empleo más vigorosas en los últimos 30 años, lo cual es un buen dato, y nosotros esperamos que a lo largo del año suceda lo mismo. Ahorita la encuesta del Banco de México establece cerca de 550,000 empleos, que estoy seguro que se van a ir revisando al alza, y yo espero que en enero del año 2011 pues estemos reportando una cifra de generación de empleos parecida a la que estamos reportando el día de hoy. De manera que habrá que ver, y todo nos hace suponer que vamos a tener un buen año en lo económico. En la parte del deslizamiento de las gasolinas, como lo mencionamos cuando restablecimos esta medida que se venía aplicando en México desde los 90, que es el deslizamiento de las gasolinas, que el deslizamiento, la frecuencia y el monto del deslizamiento, bueno, dependería en buena medida de la situación de los precios internacionales de los combustibles, y en este momento no se ve que esa situación haya cambiado. Seguimos teniendo un desfase muy fuerte con respecto a los precios internacionales de las gasolinas en México, de manera que en el segundo sábado de cada mes, como sucederá el próximo sábado en enero, continuaremos con el deslizamiento, muy probablemente en el mismo monto en el que lo hemos venido manejando para el mes de enero. ¿Me permites un comentario adicional? Juan Carlos. Un comentario adicional sobre generación de empleo. Como decía el secretario de Hacienda, la encuesta en el Banco de México habla de que puede ser entre 500 y 600,000 empleos los que se generen en el 2011. Ni la Secretaría de Hacienda, como ya lo dijo el secretario, ni la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tenemos pronósticos oficiales en cuanto a generación de empleos. Lo que sí les podemos decir es que si el crecimiento de la economía es como lo indicaba el secretario Cordero, y se puede incluso hacer una revisión al alza, pero sobre todo, si como se espera, que más temprano que tarde, muy pronto, tengamos en México una reforma laboral en los términos en que se apunta, no solamente por la iniciativa que se presentó el 18 de marzo por el Partido de Acción Nacional, sino por la propuesta que ha planteado el PRI, por las pláticas que hemos tenido, en fin, si logramos sacar esa reforma laboral en estos próximos meses en México, yo les puedo asegurar que este número será revisado al alza de una manera sustantiva, porque lo que hará la reforma es redireccionar los incentivos que hoy parecieran hasta perversos y que están orillando a mucha gente a la informalidad, en lugar de estar en la formalidad, precisamente por nuevas modalidades de contratación, por mucho mayor certidumbre jurídica en las relaciones laborales, lo cual sería una buena noticia, no solamente para quienes por vez primera van a salir al mercado, como es el caso de los jóvenes, sino de aquellos que están en la informalidad y que ahora tendrán mayor facilidad para poder pasar a la formalidad. Recuerden que estas cifras que damos de empleo, esta de 730,000 nuevos empleos en el año 2010, solo se refiere a cotizantes ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. No estamos considerando las ocupaciones que se dan en la economía informal. De tal manera que, insisto y termino, si tenemos esa reforma laboral, seguramente el número de empleos del 2011 será, yo creo, mejor que el de 2010. Sí, me siento muy optimista. Juan Carlos Santoyo, de Radio Fórmula. Buenos días, si me permiten, dos cosas, señor secretario Lozano. La primera, pareciera que otra vez estamos apostándole todos los huevos a la misma canasta que se llama reforma laboral y no sale, independientemente de que si el PRI o no la proponga.
más allá de eso, señor, ¿qué calidad de empleo se está ofreciendo? Porque hemos registrado también que muchas personas que perdieron ese trabajo durante la crisis, hoy no lo han recuperado, sobre todo en sus ingresos, porque la calidad que se está ofreciendo es o lo aceptas o no hay más. Señor secretario de Hacienda, hay una severa crítica desde la Liga de Economistas Revolucionarios asegurando que el sector gubernamental, la burocracia nacional, es muy obesa, tan obesa que han crecido el número de puestos de trabajo, principalmente de mediano hacia arriba, demasiado, sobre todo por los salarios que se están pagando. ¿Cree usted que pudiera darse algún ajuste en ese número de trabajadores al servicio del Estado, más allá de los que están de abajo que no tienen un salario tan alto, sino los que tienen un salario alto? Sí, cómo no. Mira, Juan Carlos, pues este año, de estos 730,348 nuevos empleos, se dieron, insisto, es el mejor registro que tenemos en los últimos 14 años en el país, y se dieron aún sin la reforma laboral. Entonces, no es que estemos descansando para que se mueva la economía o para que se creen los empleos exclusivamente en la reforma laboral, pero de que puede ayudar de una manera muy sensible, muy destacada, que puede ser un gran aditivo a lo que viene observándose, no tengo la menor duda, y por eso tenemos que insistir en ello. Y yo sí creo que, bueno, pues aquí lo que nos faltó fueron días en el último periodo ordinario de sesiones, pero estoy convencido de que las cosas están dadas, las condiciones están dadas, los acuerdos están también ya al alcance como para tener esa reforma en este año. Ahora, en cuanto a calidad de empleo, mira, tendría que hacerse una revisión muy puntual de empleos perdidos con los generados, pero hay un indicador que nos puede dar luz de lo que ha venido ocurriendo. Fíjate, el último salario promedio de cotización que tenemos registrado es de 237 pesos con 86 centavos diarios, lo que equivale a 7,230 pesos con 94 centavos al mes. Esto es superior en 4.01% al salario promedio de cotización que teníamos registrado en diciembre del año pasado, que fueron 228 pesos con 69 centavos diarios y 6,952 pesos con 18 centavos mensuales. Entonces, en términos de un indicador que pues sí, sigue siendo un promedio, pero que sí nos puede mostrar cuál fue la evolución de un año para otro, el salario promedio de cotización tuvo un aumento de 4.01%. Insisto, y esto es lo que está registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Secretario. Gracias. Con respecto a la estructura del gobierno federal en los mandos altos, mencionar que eso es completamente falso. Los mandos superiores se han contraído desde el año 2000 a la fecha. Puestos de secretarios, subsecretarios, jefes de unidad han disminuido de manera importante el año 2000 a la fecha. Y no solo también en número, también el salario real o la remuneración real de los servidores públicos de los altos mandos en el gobierno federal del año 2004 a la fecha se ha contraído en un 40%. No hay ajustes por inflación. La primera medida que tomó el presidente Calderón a 10 días de haber iniciado su gobierno fue una disminución del 10% en los sueldos de los mandos superiores, de manera que es completamente falso. Hay menos mandos superiores en el gobierno federal y los mandos superiores que ganan en términos reales cerca de 40% menos de lo que ganábamos en el año 2004. Yo creo que hay que ponderar las opiniones muy respetables de todas estas instituciones, pero por recordar que la Liga de Economistas Revolucionarios tiene una afiliación partidista muy clara. Gracias. Alberto Verduzco, de Milenio. Sí. Gracias. Feliz año a ambos secretarios. Y dos preguntas, por favor. La primera sería, ¿por qué a pesar de haber tenido una evolución tan favorable en el empleo, por qué la tasa de desocupación se mantuvo muy similar a la de 2009? Es decir, prácticamente 2.5 millones de personas siguen desocupadas. Y una segunda pregunta, omitieron darnos el dato de los empleos que se han generado en los 4 años ya de la presente administración. En ese sentido, me gustaría preguntarles, de acuerdo con analistas, se requiere la generación de 1 millón de empleos cada año para absorber
a todos aquellos jóvenes que se adhieren a la población económicamente activa. En ese sentido, díganme cuántos empleos se han generado en los 4 años y considerando esa cuestión de que se necesita 1 millón de empleos al año, ¿cuál es el déficit que entonces o la deuda que tienen pues de empleos al respecto? Gracias. A ver, ¿me permite, secretario? Lo que va de la administración del presidente Calderón, y aquí aclaro porque hay un analista que duro y dale con que no consideramos el mes de diciembre del 2006 y que no se considera por obvias razones, porque por esta misma estacionalidad de la que hemos venido hablando, porque imagínense nada más que llegando se le computen al presidente entrante el 1 de diciembre los 232,000 empleos que se pierden en diciembre. Entonces, se hace siempre el cálculo para hacer las cuentas de una administración a partir del primer día del mes inmediato siguiente, que es enero, en este caso de enero del 2007. Entonces, en lo que va de la administración del presidente Calderón, se han creado 1,036,928 nuevos empleos netos en la economía formal. Esto es el 7.6% adicional a la cifra con la que iniciamos esta administración, empleos todos ellos, insisto, con seguridad social, casi el 64% de ellos, 63.9% de ellos, corresponde a trabajadores permanentes y el resto a trabajadores eventuales. Ahora, en cuanto a la tasa de desocupación, se refiere, hay que resaltar lo siguiente. Tenemos una tasa en noviembre de 5.28%, es la última disponible, 5.28%. ¿verdad? Y esta, bueno, pues sí es una tasa que fue menor en 42 centésimas a la de septiembre y octubre, ¿sí? Y que la verdad es que también en comparación con el mismo mes del año anterior fue apenas superior, ¿sí? En 2 centésimas. Entonces, realmente estamos hablando de una tasa de desocupación que está muy por debajo de lo que se está observando en el mundo. De hecho, de los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México es la 7ª economía con la tasa de desocupación más baja de esos 34 países dentro de la OCDE, no dicho por nosotros, reconocido por la propia organización. Que es una tasa alta, por supuesto que es una tasa alta. Si todos estos indicadores se trata de corregirlos. Entonces, y por cierto, en cuanto a esta proyección de que necesitamos 1 millón de empleos al año, no está. Los cálculos que nosotros hemos observado y que de hecho están integrados en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Calderón, es que requerimos de 800,000 empleos formales netos al año y que eso está programado como tal en el Plan Nacional de Desarrollo para darse a partir del año 2012. Ustedes lo pueden revisar y dice, a partir del 2012 puede la economía mexicana de una manera sostenida, sustentable, estar creando en promedio estos 800,000 empleos por año. Como ustedes ven, estamos muy cerca e insisto, si tenemos estas reformas que necesitamos, señaladamente la reforma laboral, con seguridad vamos a poder alcanzar, no en el 2012, sino en el 2011, esa cifra de cuando menos 800,000 empleos por año. Gracias, Alberto. Vamos con la última pregunta, José Manuel Arteaga del Universal. ¿Qué tal? Buenos días, de este lado. Bueno, feliz año, como dice mi amigo Beto Verduzco. 3 preguntas. La primera, secretario de Hacienda, con una proyección de crecimiento de 4% para 2011, ¿cada punto porcentual cuántos empleos estaría generando el próximo año? Esa sería mi primera pregunta. La segunda, también para usted, señor secretario, es, ¿hay una agenda legislativa por parte del Ejecutivo para 2011? ¿Se estaría presentando alguna iniciativa en materia económica en los siguientes 12 meses que se esté ya analizando? Y para el secretario Lozano, una tercera pregunta es, si bien hay buenas cifras en materia de empleo, me gustaría preguntarle si tiene un estimado de cuántos mexicanos salieron de México para irse a Estados Unidos con la finalidad de tener un mejor porvenir, y si hay una estimación de más o menos cuántos mexicanos a lo largo del sexenio han emigrado del país. Gracias. No, es difícil calcular una elasticidad, que es lo que me
estás preguntando, José Manuel, en términos de crecimiento económico y generación de empleos, porque depende el crecimiento económico cómo se esté dando, si está en buena parte generado por el componente externo o si está dando por el componente interno. En este momento, como lo mencioné, desde la segunda mitad del año 2010 que acaba de concluir, se dio una aceleración muy importante en el componente interno de la economía, que prevemos va a seguir siendo y va a seguir en esa manera, lo cual pues es un generador de empleos muy importante. Como lo mencionaba el secretario Lozano, mucha de esta generación de empleos se da en pequeños y medianas empresas que no necesariamente tienen una vocación exportadora, sino más bien destinada al mercado interno. De manera que es difícil tener precisión en esa cifra. Evidentemente, entre más crezcamos, pues, mayor número de empleos vamos a tener. Por eso lo importante de que reactivemos la economía interna como lo estamos haciendo, y no me atrevería a aventurar una cifra que seguramente sería imprecisa, porque no tenemos en este momento la precisión que nos estás pidiendo. Con respecto a las iniciativas económicas, bueno, nosotros seguimos con la agenda legislativa que tenemos trazada. En particular estamos pues muy atentos a que pues pueda salir una ley que mejore las condiciones de competencia económica en México. Estamos seguros que los diputados volverán a actuar con la responsabilidad con la que actuaron hace un año, y enviarán al Senado un paquete, pues una minuta que verdaderamente atienda a las condiciones de competencia económica, como lo hicieron hace un año, y que en el Senado se actúe con responsabilidad y se pueda aprobar algo que verdaderamente mejore las condiciones de competencia económica, que no es nada más un mero concepto. Mejor condiciones de competencia económica significa mayores empleos, significa menores precios, significa pues mejores condiciones de compra para los mexicanos más pobres. La falta de competencia económica a quien más afecta, como lamentablemente todo, es a los mexicanos más pobres, de manera que nosotros estaremos muy atentos a que eso pueda funcionar de esa manera. Enviaremos este año pues la ley de quiebras al Congreso de la Unión para que sea considerada por los señores legisladores. Consideramos que también es una iniciativa importante que se enviará a lo largo del año y que agilizará y dará certidumbre a todos aquellos procesos de quiebras que se den en las instituciones financieras en nuestro país de manera ordenada, y dando mucha certidumbre a todos los que se apeguen a esta ley. Y bueno, y por supuesto seguiremos en nuestra agenda legislativa, seguiremos informando puntualmente al Congreso a través de nuestros informes trimestrales cómo va el ritmo de ejecución del gasto, cómo va el ritmo de recaudación. Seguiremos informando también puntualmente y oportunamente el estado de los fideicomisos del gobierno federal. Seguiremos informando también cuál es la situación de la deuda pública en México, y seguiremos muy atentos a todo lo que se vaya realizando en el Congreso de la Unión. Muchas gracias. Mira, y por otro lado, no tengo el dato sobre cuántas personas emigraron hacia los Estados Unidos, pero tengo dos datos que les pueden ser interesantes. En cuanto, uno, a un intangible que pocas veces se menciona, pero que ciertamente puede contribuir a la competitividad del país, a la certidumbre jurídica, y que es la paz laboral. El último dato disponible es que de las 45,000, tenemos más de 45,600 emplazamientos a huelga, 45,600 emplazamientos a huelga en esta administración del presidente Calderón, y únicamente han estallado 79. Es el índice más bajo de la historia del país, y esto además se ha dado con otra consideración. En las revisiones salariales, les puedo decir que al 8 de diciembre, del total de revisiones que teníamos registradas de jurisdicción federal en la Secretaría del Trabajo, se dio un aumento salarial contractual promedio de 4.3%, lo cual hasta ese momento habla de una ganancia real del 0.2%. Y lo mismo nos ocurrió con el salario mínimo en el año 2010, donde fue un aumento del 4.85%, siendo que la inflación para el periodo se calcula entre 4.3 y 4.4%. De tal manera que estos dos datos, que no salieron en la conferencia como tal, pero sí quise compartirlos con ustedes por considerar que son relevantes. Muchas gracias a todos, buenos días. Gracias, hasta luego.